Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 6 y les vamos a hablar sobre el proceso de control. Antes de iniciar el tema, queríamos agregar conceptos que son fundamentales para poder entender el tema completamente, que son estándar y desviación. Estándar es una unidad de medida que sirve como patrón para evaluar resultados. También es una referencia que nos indica cuál es la mejor forma conocida para realizar un trabajo, aquella que proporciona la máxima seguridad y eficacia. Puede venir en forma de procedimiento, norma, regla, instrucciones. En definitiva, es algo en lo que debemos y en lo que podemos fijarnos. Entendemos que si los procesos siguen el estándar, los resultados serán los mejores que se puedan obtener. Por eso tenemos que un buen proceso refleja un buen resultado. Cualquier mejora en el proceso implicará una actualización en el estándar y para sostener esa mejora habrá que respetar el nuevo estándar. Por eso podemos decir que sin estandarización no hay mejora posible. Veamos el ejemplo de estándar de Coca-Cola. ¿Cómo es que lograr un buen proceso para lograr un buen resultado? Bueno, pues aplican estrictos estándares internacionales como la norma ISO 9001, que tienen que ver con los sistemas de gestión de calidad. Además se apegan a la PAS 220, que es la Publicity Available Specification, medida que certifica la estandarización de los elementos de un producto y los procesos de trabajo. Y sobre todo, diseñaron una norma propia denominada Coca-Cola Operating Requirements, y se trata de un exigente programa creado especialmente para su modelo de trabajo y necesidades particulares, que incorpora reglas y exigencias más allá de las certificaciones ISO. Por todas estas estándares que Coca-Cola pudo establecer, es que ha logrado llegar al éxito en el que se encuentra ahora. Tenemos la desviación, que una desviación o no conformidad es la diferencia entre el desempeño real y el estándar. Es cuando el estándar no va de acuerdo con el desempeño, ya sea como un ejemplo frecuente de esta situación, es cuando existe una baja en las ventas, lo cual indica que no se ha ejecutado de acuerdo con lo planeado. Pero antes de incrementar vendedores o entrenarlos, es conveniente analizar si esta baja no es causa de una mala calidad en el producto o una publicidad muy pobre. Entonces empezamos a hablar sobre el proceso de control más a detalle. El proceso de control se usa para medir el desempeño real con un estándar y tomar acciones administrativas para corregir las desviaciones o los estándares inadecuados. El proceso de control consiste en 3 pasos distintos e independientes, que es 1. Medir el desempeño real, 2. Compararlo contra un estándar y 3. Poner en práctica las acciones gerenciales. Antes de que consideremos cada paso a detalle, se debe tomar en cuenta que el proceso supone que ya existen los estándares de desempeño. Esos estándares son los objetivos específicos contra los cuales se puede medir el progreso. Los estándares fueron los que ya revisamos anteriormente. En conclusión, el proceso de control son los puntos seleccionados en un programa de planeación en su totalidad, en los cuales habrán de tomarse medidas de desempeño para los administradores puedan recibir señales de cómo marchan las cosas a fin de que no tengan que vigilar cada paso de la ejecución de los planes. En muchos libros podrán encontrar que el proceso de control son 4 pasos, estableciendo como primer número el establecimiento de normas y estándares, pero nosotros consideramos que no era necesario incluirlos, ya que esos estándares y esas políticas y todo lo que vimos se establece en la planeación. Por eso es que decidimos mejor utilizar este proceso, que es de 3 pasos, pero por si lo llegan a encontrar en otros libros que tiene 4 pasos, es por eso. Entonces aquí tenemos una gráfica que muestra los pasos del proceso de control.
que tenemos el paso 1, medir el desempeño real, paso 2, comparar el desempeño real con un estándar, y el paso 3, tomar la acción administrativa para corregir desviaciones o estándares inadecuados. Estos giran alrededor de las normas y estándares, puesto que son establecidos para poder cumplir dichas normas y estándares. Vamos a ver el paso 1, que es medir el desempeño real. En el proceso de control, el primer paso de medir el desempeño principia con la consideración de los problemas de la medición. En ocasiones, cuando se enfrentan problemas de medición, es útil pensar en términos de logros tangibles e intangibles. Las unidades producidas, tarjetas llenadas y muestras distribuidas son mediciones tangibles. Por otra parte, hay muchos resultados intangibles. No es fácil reunir datos sobre ellos, por tanto, se debe depender de medios tales como el criterio y pistas indirectas, el desarrollo de ejecutivos, la buena moral de los empleados, comunicación efectiva y compras eficientes son los intangibles de más importancia. Estas cuestiones no se pueden medir, por tanto es necesario que el administrador ponga atención sobre esto. Si las normas son adecuadamente trazadas y si se disponen de medios para determinar con toda precisión qué hacen los subordinados, la evaluación del desempeño real o esperado se facilita enormemente. Sin embargo, hay muchas actividades para las cuales resulta difícil desarrollar normas exactas, como las que ya les mencionamos, además de lo cual hay muchas actividades difíciles de medir. Es muy sencillo establecer normas en horas hombre para la fabricación de un objeto que se produce en serie, y puede ser igualmente simple medir el desempeño con base a esas normas. Pero ¿qué pasa si el objeto se hace a la medida? La evaluación del desempeño puede convertirse en una tarea descomunal, dada la dificultad de establecer normas al respecto. Ahora los administradores deben de considerar qué es medir. Para determinar cuál es el desempeño real, un administrador debe obtener información sobre esto. Y ahora les voy a platicar sobre cómo miden los administradores, porque existen 4 fuentes de información comunes que son utilizadas para los administradores para medir el desempeño real. Son la observación personal, los informes estadísticos, los informes orales y los informes escritos. Entonces es necesario hacer una combinación de todas para poder tener la información que ayude a la empresa a llegar al logro de los objetivos. Empezamos a hablar sobre la observación, que muchos lo pueden identificar como la observación directa, cuando está el administrador encima de los subordinados para ver el cumplimiento de sus tareas. Un administrador que se pasea por los alrededores puede detectar omisiones, expresiones faciales, tonos de voz que pueden ser omitidos por otros. Desafortunadamente, en un momento en el que la información cuantitativa requiere la objetividad, la observación personal suele ser considerada una fuente de información inferior. Esta es objeto de prejuicios de percepción, lo cual un administrador observa, el otro puede no observarlo. La observación personal también requiere una buena cantidad de tiempo. Entonces es una fuente de información confiable, pero suele tener esa gran desventaja de que los subordinados se sienten como muy hostigados al tener al administrador muy cerca de ellos. Pasamos a la siguiente fuente de información, que son los informes estadísticos. El amplio uso actual de las computadoras en las organizaciones ha hecho que los administradores confíen cada vez más en los informes estadísticos para medir el desempeño real, y esto se puede ver por el avance de la tecnología, y esto nos permite realizar informes estadísticos con mejores presentaciones y con información que nos sea más fácil visualizar los resultados obtenidos. Este instrumento de medición también incluye gráficas de barra, información numérica, de tal forma que los administradores pueden utilizarla para evaluar el desempeño. Aunque los datos estadísticos son fáciles de visualizar y eficaces para mostrar la relación, ofrecen información limitada sobre una actividad. Los datos estadísticos informan solo sobre algunas áreas clave y suelen ignorar otros factores importantes. Estos factores importantes son los que se pueden rescatar en la observación directa, que es el actuar el día a día de los subordinados. Pero esto obviamente no te lo va a mostrar una gráfica. Pasemos a la siguiente fuente de información, que son los informales. Esto es por medio de conferencias,
reuniones, conversaciones de una persona o llamadas telefónicas. La ventaja y desventaja de este método para medir el desempeño son semejantes a la observación personal. Aunque la información sea filtrada, es rápida, facilita la retroalimentación y permite la expresión del lenguaje y el tono de voz, así como las propias palabras para transmitir el significado. Antes había el problema de documentar la información para referencias posteriores. Sin embargo, nuestra capacidad tecnológica ha evolucionado en el último par de décadas a tal punto que los informes orales pueden ser grabados con eficiencia y volverse tan permanentes como si estuvieran escritos. Esto se puede ver cuando pueden grabar alguna conferencia y después se le pasa a todos los subordinados que no pudieron estar presentes en ella, o pasar información importante que se dijo en alguna reunión. Ya la tecnología nos permite almacenar toda esa información y que no se quede como solo en el momento en específico en el que se dijo. Y pasemos a la siguiente y última, que son los informes escritos. Al igual que los estadísticos, los informes escritos son más lentos, aún más formales que las medidas orales de primera o segunda mano. Esta formalidad también suele significar una mayor comprensión y difusión que la que se encuentra en informes orales. Además, los informes escritos por lo general son fáciles de catalogar y proporcionan una referencia. De acuerdo con las diversas ventajas y desventajas de cada una de estas técnicas de medición, nosotros como administradores podamos combinar las 4 fuentes de información. El éxito de la comunicación de nuestra empresa será mucho más probable que sea en un resultado exitoso. Por eso es importante realizar una combinación de las 4. A continuación, mi compañera les comentará las ventajas y desventajas de cada uno de estos, para que los tengan a profundidad y puedan conocer las debilidades de uno y de otro para saber en qué momento usarlos. Hola, yo soy Alexandra y les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de las fuentes de información. La primera es sobre la observación personal. Sus ventajas son que genera conocimiento de primera mano, la información no pasa por un filtro, ofrece una atención intensiva de todas las actividades laborales, y sus desventajas son que se ve afectada por los sesgos personales. Un sesgo personal es la distorsión de la información. La segunda desventaja es que demanda mucho tiempo, y la tercera es que puede llegar a ser molesta. La siguiente es sobre los reportes estadísticos. Sus ventajas son que son fáciles de visualizar, son eficaces para conocer las relaciones, y sus desventajas son que proporcionan información limitada y no se toman en cuenta los factores subjetivos. Las siguientes son sobre los reportes orales. Sus ventajas son que representan una forma rápida de obtener información, permiten obtener retroalimentación verbal y no verbal, y las desventajas son la información es filtrada y es imposible documentar la información. La siguiente sobre los reportes escritos. Sus ventajas es que son formales, y la segunda es fácil de archivarlos y volver a consultarlos. Las desventajas son su preparación requiere más tiempo y son más complejos. Voy a hablar sobre el paso 2 del proceso de control, el cual es la comparación del desempeño real con un estándar. Esto sirve para medir el desempeño. Esto ocurre cuando hay una diferencia entre el desempeño y el estándar. Por lo general se necesita de un criterio para evaluar su significado. En este caso los gerentes son los encargados del control, por lo tanto deben analizar, evaluar y juzgar los resultados. El control se facilita concentrándose en las excepciones o en variaciones notables del resultado esperado o estándar. Los administradores determinan la variación entre el desempeño real y los estándares mediante un proceso llamado comparación. La etapa de comparación determina el grado de variación entre el desempeño real y el estándar. En toda actividad se puede esperar alguna variación en el desempeño, por lo tanto es crítico el determinar el rango de variación aceptable. Son los parámetros de variación aceptables entre el desempeño real y el desempeño estándar. Las desviaciones que superan este rango se vuelven importantes. En la etapa de comparación, los administradores están enfocados particularmente en el tamaño y la dirección de la variación.
Aquí utilizamos de ejemplo a Marsha Canfield. Ella es administradora de ventas en Mid-Atlantic Distributors. Esta empresa se dedica a distribuir cerveza importada a varios estados de la costa este, obviamente de Estados Unidos. Marsha prepara un informe durante la primera semana de cada mes que describe las ventas del mes anterior, clasificado por el nombre de la marca. En la tabla podemos ver el resultado de las ventas de distributors para el mes de julio, y pues aquí podemos ver las distintas marcas o empresas de cerveza que manejan ellos. Vamos a ver en la tabla que las ventas fueron un poco más altas a lo que se había especulado con anterioridad. Se puede ver que no hubo desviaciones tan importantes, pero aunque haya sido un resultado favorable, algunas marcas necesitan como un poco más de atención. En este caso, una de las causas que menciona Marsha es que su publicidad y promoción no fueron tan agresivos por parte de su empresa. Y eso sería todo de mi parte. Espero que les haya quedado claro, y igual si tienen dudas lo reforzaremos con nuestras preguntas, así que no se preocupen. Gracias por su atención. Paso 3 del proceso del control. Tomar la acción administrativa para corregir desviaciones o estándares inadecuados. Terry y Franklin explican que este es el tercero y último paso en el proceso de control. Pueden considerarse como el paso que asegura que las operaciones están ajustadas y que hacen esfuerzos para alcanzar los resultados inicialmente planeados. Bueno, en este paso 3 se puede ver que los gerentes pueden elegir entre estos distintos cursos de acción. El primero, no hacer nada. Segundo, corregir los estándares. Y el tercero, que es revisar el estándar. Bueno, en no hacer nada o no reaccionar, pues creemos que esto se explica por sí mismo. Segundo, que es corregir el desempeño real. Bueno, si el desempeño ha sido deficiente, el gerente tomará una acción correctiva. Ejemplos de dónde se pueden tomar acciones correctivas. Se puede tomar una acción correctiva al incluir cambios en estrategia, en la organización, hacer prácticas de compensación o programas de capacitación, hacer un nuevo diseño de puestos y en la situación del personal. El gerente puede poner en práctica distintas acciones correctivas dependiendo el tipo de problema que se esté enfrentando. En cualquier caso que se presente, el gerente debe decidir si tiene que implementar una acción correctiva inmediata o una acción correctiva básica. ¿Qué es una acción correctiva inmediata? Bueno, una acción correctiva inmediata, esta busca solucionar los problemas de una sola vez para recausar el desempeño. Un ejemplo de esto podría ser que una agencia de mercadotecnia tiene muchas publicidades por realizar. Entre ellas está realizar una campaña de shampoos para personas de cabello chino. Como tienen tanto trabajo, hacen una para cabello lacio en lugar de cabello chino. Entonces se dan cuenta al momento de entregarla, pero pues como tienen su trabajo dicen no, así ya que se vaya. Eso sería un ejemplo de la acción correctiva inmediata. Entonces, ¿qué es una acción correctiva básica? Bueno, esta trata de determinar cómo y por qué se dio la desviación del desempeño antes de corregir la causa de esta. Retomando el mismo ejemplo de los shampoos, al darse cuenta de que pues, el shampoo no era para cabello chino como se los habían pedido, entonces buscan desde dónde está el error, no pusieron atención, se equivocaron o por qué, para poder corregir la causa de esta acción. Continuamos con revisar el estándar. ¿Qué es revisar el estándar? Bueno, son los pasos o reglas que se dan para trabajar. Eso se divide en tres. La primera es la variancia puede ser resultado de un estándar poco realista. Esto es, la meta podría ser demasiado alta o baja. En estos casos, el estándar es el que necesita una acción correctiva, no el desempeño. Ahora, pasamos a la 2. Si el desempeño sobrepasa la meta, podría ser que
dicha meta sea demasiado fácil. Un ejemplo de esto es que se le asigna una tarea muy sencilla a una persona que está demasiado capacitada. Esta no tendrá ninguna complicación al momento de hacerlo, entonces pues para ella será muy fácil. Continuamos cuando el desempeño no es el adecuado, no se debe culpar directamente al estándar. Un ejemplo de esto es que los estudiantes, cuando obtienen una calificación baja en un examen, suelen considerar los puntos límites de la calificación como demasiado altos, en lugar de aceptar el hecho de que su desempeño fue inadecuado. Los estudiantes afirman que los estándares fueron irrealizables. Después pasamos a explicar el diagrama del flujo del proceso. Bueno, esto está conformado por los objetivos y los estándares. Primero vamos a medir el desempeño real, pero para eso tenemos que comparar el desempeño real con un estándar. Por eso hacen algunas preguntas. ¿Se cumple el estándar? Si se cumple, ¿qué se hace? Bueno, en este caso no se hace nada, y si no, se pasa a la siguiente pregunta, que es aceptable. ¿Es aceptable la variación? Igual se responde si se hace o no se hace. Bueno, en este caso dice que sí se hace y no se hace nada. Continuamos con el otro, que es aceptable. ¿Es aceptable el estándar? Igual se responde. Identifica el origen de variación. Y por último pasamos a revisar el estándar. Aquí tenemos el cuadro de que si el desempeño fue el adecuado. Todo esto se vuelven a donde dice medir el desempeño real, para ver si con estas preguntas realmente si se mide o no se mide el desempeño real. Aquí se hace una pregunta que dice: ¿qué acción puede tomar la administración? Hola, yo les voy a explicar los tipos de control, que es entrada, procesos y salida. El control previo se anticipa a los problemas, el control concurrente corrige los problemas conforme surgen, el control posterior corrige los problemas después de que ocurren. A continuación les voy a explicar cada uno de ellos. Bueno, el control previo es el tipo más deseable de control. Permite a la administración evitar problemas. Ejerce una influencia controladora limitando las actividades por adelantado. Está dirigido al futuro. Se lleva a cabo antes de la actividad real. Este tipo de control es el más deseable en las organizaciones, ya que previene los problemas por anticipados antes de que se lleve la actividad real. El control concurrente ocurre cuando está teniendo lugar una actividad. La forma más conocida es la supervisión directa. Verifica de manera concurrente las actividades del empleado. Corrige los problemas que puedan presentarse. Este tipo de control hace una pausa en la actividad real por si hay, cuando existe algún problema tienen que integrar algunos controles concurrentes para solucionar y seguir con la actividad. El control de retroalimentación es cuando el daño ya está hecho, se lleva a cabo después de la acción, puede mejorar la motivación de los empleados, ofrece información sobre cómo se han desempeñado. Este tipo de control aparece cuando al administrador ya se le ha pasado un informe y pues ya es cuando el administrador se da cuenta que el daño ya está hecho, pero también tiene una ventaja muy buena, porque te da información que tú ya puedes utilizar para tu siguiente actividad para que no te vuelva a ocurrir la misma situación. Un análogo dice que es como cerrar la puerta del establo después de que el caballo ha sido robado, pero también tiene sus ventajas. ¿Cómo ofrecer la retroalimentación? Concentrarse en comportamientos específicos en lugar de comportamientos generacionales. Es mejor decir las cosas específicamente a dar mucha información general, porque a veces se pueden confundir y ya no saben realmente dónde es donde hay que corregir el error. Apoye la retroalimentación negativa con datos sólidos. Los datos sólidos también son buenos porque puedes identificar rápidamente dónde ocurrió el error para solucionarlo. Dirige comentarios impersonales y relacionados al trabajo. Esto quiere decir que aunque la persona,
la persona que va a recibir la información o el administrador esté de mal humor, tienes que hacer comentarios que realmente aporten al trabajo, pero tampoco puedes hacer como comentarios que sean personales, solamente impersonales, que vayan dirigidos hacia el trabajo. Asegure que el destinatario tiene una comprensión clara y completa de la retroalimentación. Después de que al destinatario se le ha otorgado la información, aunque él diga que sí le quedó claro cómo debe hacerse y así, el administrador puede ponerlo a hacer una actividad que realmente el destinatario demuestre que sí lo comprendió y que lo puede hacer. Dirija la retroalimentación negativa hacia el comportamiento que es controlable por el destinatario. Debe de dirigir la retroalimentación hacia una persona que tú realmente estás segura que puede hacer esa tarea y que también te puede dar resultados buenos para corregir el problema. Vamos a ver un video de los sistemas de información de CIA. Cada día aumenta el volumen de datos, multiplicándose a medida que pasan los minutos y las horas, y agrupándose en diferentes y dispersos lugares. Las empresas deben recogerlos para mantenerse informadas, pero también necesitan identificar, entre todos esos datos, cuáles son los verdaderamente importantes. Hoy en día podemos gestionar de manera eficiente toda la información, pero debemos ir más allá, asegurando una distribución mucho más rápida y, además, de la manera más segura. Así, combinando los datos de múltiples y diferentes fuentes en un único almacén de datos, conseguimos mejorar el rendimiento y reducir el tiempo para disponer de ellos. Lo que significa proporcionar un acceso rápido a la información, a clientes, colaboradores y empleados. Y no solo de una persona a otra o de un edificio a otro más lejano. Hoy en día podemos controlar docenas de fuentes de información sobre el tiempo, el tráfico, la policía o los servicios médicos. Con regularidad y en tiempo real, anticipándonos para evitar o minimizar el impacto de un desastre ecológico o de posibles crímenes, y llevar a cabo una gestión inteligente del agua y la integración de las energías renovables. Incluso podríamos integrar imágenes clínicas e información genética y médica en un mismo conjunto de datos y ayudar a identificar patrones para fomentar el desarrollo de tratamientos más efectivos. Estrategias empresariales, ciudades inteligentes, avances médicos. Un software más inteligente le ayuda a recopilar los datos que necesita y aplicarlos en cualquier área que usted pueda imaginar. Bueno, los sistemas de información administrativa CIA bueno, en el video estaba claro, pero para complementar, bueno, vamos a ver esto, para que se vea bien. Así. Es un sistema integrado usuario-máquina para suministrar información que apoye las operaciones, la administración y la toma de decisiones inteligentes en una empresa. Los sistemas de información administrativa es la información procesada en una computadora que te ayuda a tener reportes estándar más rápido, a que los gerentes puedan tomar decisiones rutinarias y concurrentes, y pues también ayuda al ambiente. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias, espero que nos veamos pronto y que todos estén muy bien. En conclusión, el control es un elemento muy importante dentro de cualquier organización, pues es el que permite evaluar los resultados y saber si estos son adecuados a los planes y objetivos que desea conseguir la empresa. Solo a través de esta función se pueden precisar los errores, identificar a los responsables y corregir las fallas para que la organización se encuentre encaminada de manera correcta. El control debe llevarse en cualquier nivel de la organización, garantizando de esta forma que en la misma se cumplan los objetivos. Pero hay que aclarar que el control no solo debe hacerse al final del proceso administrativo, sino que por el contrario, debe ser realizado conjuntamente, se lleven a cabo las actividades para que
De esta forma, se solucionen de manera más eficaz y en el menor tiempo posible todas las desviaciones que se presenten.